Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estar hablando un poco sobre el marco teórico necesario para su próxima entrega. Cuando hablamos de marco teórico, creo que primero hay que comenzar diciendo qué es una teoría. Básicamente las teorías son ideas, son construcciones acerca de un aspecto particular que permiten explicar la realidad percibida, permiten entender, ser como un recorte del mundo y tratar de explicarlo desde una perspectiva específica, cómo funciona esa parte del mundo, cómo lo entendemos y dar razón de ello. Eso es una teoría. Un ejemplo para esto es hablar del hombre. El hombre puede ser definido desde muchas perspectivas. Puede ser definido desde la psicología, puede ser definido desde la antropología, puede ser definido desde la biología, desde la química, desde la sociología, y todos van a dar explicaciones diferentes acerca de qué es ese hombre. ¿Sí? De esa misma manera, hay muchas maneras de entender una realidad específica. Y a partir de ahí, entonces, esas teorías nos sirven para comprender la realidad de alguna manera. Ahora bien, cuando hablamos de marco teórico, nos estamos refiriendo a una elaboración propia, es decir, una elaboración que hace el investigador en su proceso investigativo, que para poderla desarrollar toma en cuenta algunas teorías ya existentes y hace una lectura de otro tipo de documentos, etcétera, para poderla comprender. Suma entonces, ese marco teórico es una elaboración propia que suma teorías, ¿sí?, existentes con la reflexión personal frente a esas. Es tan simple la reflexión que se realiza en un marco teórico, tan simple, tan sencillo como explicar que reflexionamos. El solo hecho de elegir una teoría y no otra ya implica un proceso de reflexión, ya usted hizo una elección. Incluso en ese mismo sentido nosotros hablamos de que no podemos ser 100% objetivos en ciencias sociales. De hecho, yo diría que difícilmente hasta en ciencias naturales, porque siempre la elección de una teoría específica para entender esa realidad ya en sí mismo es un acto subjetivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proceso de búsqueda y de selección, ya tenemos que hacer una reflexión para entender si eso conversa con mis intereses y lo que yo como investigador quiero entender. El marco teórico es un cuerpo de conceptos articulados entre sí que orientan la forma que vamos a tener como investigadores de aprender el mundo, de aprender la realidad a la cual nos estamos acercando. De esta manera encuadra el estudio, dice yo como investigador con qué me estoy matriculando y por dónde me voy a ir. Estoy entendiendo la realidad desde esta perspectiva teórica. Sí, porque hay múltiples, como les digo, hablar del hombre lo podemos definir desde múltiples perspectivas, pero yo lo voy a entender desde esta teoría y cómo se define de esta manera. Así es como lo voy a entender y en el mismo marco teórico como investigador yo me voy blindando, porque me pueden decir, es que usted ahí se está refiriendo a, no sé, a neoliberalismo como qué. No, es que yo estoy entendiendo el neoliberalismo desde este autor, no desde el que usted piensa, señor jurado, por llamarlo de alguna manera. Entonces nos blinda, nos encuadra el estudio, ese marco teórico. Nosotros cogemos entonces, para el desarrollo de ese marco teórico, tenemos que comenzar por coger las categorías de análisis ya establecidas y comenzar entonces a buscar teorías que nos permitan explicar esas categorías de análisis. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la realización de un marco teórico? Primero, coger esas categorías, o sea, las categorías salieron de los objetivos, ¿sí? Y sacar esas categorías, comenzar entonces a decir, bueno, ¿qué necesito saber? ¿Qué es lo que tengo que comprender para llevar a cabo esta investigación? Primero, coger las categorías. Segundo, buscar, leer y analizar diferentes fuentes investigativas, diferentes fuentes teóricas, para partir de ahí yo poder, desde luego de esa búsqueda, yo leo, busco, analizo y ya digo, bueno, yo me siento identificado con estas realidades. Acá muchachos hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, cuando yo hablo del concepto de desarrollo, yo puedo leer el desarrollo desde Arturo Escobar, que es una gran sombrilla teórica para entender el desarrollo, que básicamente lo que hace Arturo Escobar es una crítica profunda al desarrollo entendido como crecimiento económico, ¿sí? Mientras que otra mirada del mismo desarrollo, y es el mismo concepto,
puede ser desde Amartya Sen una posibilidad porque ella entiende el desarrollo como la potencialización de las capacidades humanas. Dos perspectivas completamente distintas para entender un problema. ¿Cuál elijo yo con la que me sienta más cómodo? Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos ser analíticos al momento de leer. Esa es la segunda implicación. Primero, entonces, coger las categorías de análisis. La segunda, leer, buscar, analizar teorías y quedarme con las que yo me sienta más cómodo como investigador, con las que yo más comulgue como investigador. Posteriormente, lo que toca hacer es identificar enfoques teóricos. Es decir, que las teorías que yo esté eligiendo entre un concepto y otro, entre una categoría y otra, sean teorías que conversan entre sí. Hay que ser muy cuidadosos con eso, muchachos. Yo no puedo mezclar la crítica con lo clásico. Yo tengo que ser que los autores que estoy trabajando, si estoy trabajando desde la crítica, pues en la medida de lo posible que todos los autores conversen desde ahí, desde lo crítico y no mezclar variables. Hace poco yo les ponía el ejemplo de sustentable o sostenible. Yo no puedo jugar con un Arturo Escobar entendiendo el desarrollo y luego hablar de sostenibilidad desde un enfoque netamente sostenible, cuando lo que hace Arturo Escobar es atacar esa sostenibilidad y proponer sustentabilidad. Entonces hay que ser coherentes con los conceptos que estoy usando y que tengan esos autores las mismas perspectivas, los mismos enfoques teóricos, ¿sí? El tercer paso entonces es vincular de una manera lógica y coherente ese marco teórico. Es decir, no es lo mismo no es solamente reunir información, sino saberla cohesionar. De esta manera entonces, muchachos, lo que uno construye el marco teórico, uno trata de buscar para cada uno de esas grandes categorías, buscar los teóricos o las teorías que mejor se ajustan a las mismas para explicarlo de acuerdo a mis intereses. Busco las categorías, busco el autor o los autores que sostienen esa misma teoría por una misma corriente y la explico en mi marco teórico. En la medida de lo posible debemos tratar de conseguir teorías que sean grandes, teorías que son grandes sombrillas de donde se amparan otros autores. Yo, Viviana Díaz, puedo hablar dentro de mis investigaciones, por ejemplo, del tema de educación neoliberal, pero Viviana Díaz no es una gran teórica de la educación y del neoliberalismo, como si lo puede ser un Renan Vega Cantor, como si lo puede ser un Lander, como hay otros autores que son autores grandes, que son autores sombrilla, que recogen los demás. Entonces debemos tratar de ampararnos en esos autores que son sombrillas, que son grandes, esas grandes teorías que explican los diferentes fenómenos. Eso es a grandes rasgos el marco teórico. Implica reflexión, implica análisis de documentos y de teorías, y pues incluso la misma forma de hilarlo ya da cuenta del nivel de análisis. Espero que les haya quedado claro. Estoy atenta a resolver sus inquietudes. Chao.